buenas tardes. Es martes 10 de junio y como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Le estaremos actualizando, así que desde ya la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12 y de Noticiero Hechos. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, qué gusto que usted nos esté acompañando a través de la pantalla de Canal 12 en este día martes, donde tenemos toda la información que usted quiere conocer. Y justo antes de los titulares, tenemos para ustedes advierten una nueva modalidad de estafa para viajar hacia Estados Unidos. La embajada asegura que los llamados coyotes están prometiendo un cruce rápido y seguro por vía aérea. Árboles caídos e inundaciones han provocado las lluvias registradas en las últimas horas. Tome en cuenta que más tormentas se pronostican para lo que resta de esta tarde y noche. Infecciones respiratorias y diarreas son las enfermedades que más están afectando a los salvadoreños, sobre todo en esta época. Además, se reporta un leve incremento de fiebre tifoidea. Ya le contamos. Peatones y motociclistas siguen siendo las principales víctimas de accidentes de tránsito. En las últimas horas, percances viales han dejado varias personas lesionadas. En el ámbito internacional, Colombia está bajo atentados terroristas. Una serie de ataques con explosivos han dejado personas fallecidas y lesionadas. Dolen, libérate del dolor. No produce sueño, rápido alivio, 12 horas de acción. Dolen, libérate del dolor, de Laboratorios Fardel. Iniciamos con el detalle de los hechos. Una nueva modalidad de estafa de presuntos coyotes está ocurriendo a través de las redes sociales, donde prometen llevar a personas hacia los Estados Unidos en avión. La Embajada de Estados Unidos advierte de fraudes en redes sociales, donde coyotes prometen llevar a personas al país norteamericano en avión de forma rápida y segura. Puntualizan que estos sujetos solo quieren dinero. Además agregan que nadie puede ingresar a suelo estadounidense vía aérea sin contar con la documentación que lo permita. De este tipo de fraudes las autoridades americanas vienen advirtiendo. El embajador William Duncan ha señalado que muchas veces estos denominados coyotes utilizan plataformas digitales de alcance masivo como TikTok para promocionarse. Enfatiza que la administración de Trump ha endurecido y aplicado estrictamente las leyes y que han incrementado en un 627% las deportaciones solo en un año y que cualquiera que incumpla las reglas migratorias será enviado a su país de origen de inmediato. Este es un informe de Moisés Bonilla. Elementos de la Fuerza Armada ubicaron en la residencial Libertad de Tonacatepeque Arquímedes Carranza. Según las autoridades, se trata de un miembro de pandillas que se encargaba de cometer extorsiones. Posee antecedentes por el mismo delito y tatuajes alusivos a su estructura criminal. Y en la colonia Las Margaritas de Soyapango, soldados de la Fuerza Armada detuvieron a un menor de edad que tenía en su poder 11 porciones de marihuana, una pipa, un celular y dinero en efectivo. El joven fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el respectivo proceso de ley. Y 44 años de prisión deberá enfrentar José Roberto Ayala, quien, según la Fiscalía General de la República, es pandillero de una estructura delictiva, señalado de los delitos de agrupaciones ilícitas y conspiraciones para cometer asesinatos. Según las investigaciones, Ayala es el segundo corredor del programa Abriles Danger de la MS, que operaba en el centro de San Salvador. Y 3 sujetos fueron condenados a 20 años de prisión por el asesinato de una persona con arma blanca.
Según las investigaciones, los imputados Héctor Molina, Wilder Flores y Moisés Benítez dialogaban con la víctima cuando comenzaron una discusión y lo agredieron físicamente, dejándolo inconsciente. Aproximadamente 25 minutos después, los condenados regresaron al lugar y le propinaron heridas en varias partes del cuerpo con un cuchillo, causándole la muerte. El delito ocurrió en la colonia Sanadú de San Miguel y la sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia de ese departamento. Y dos pandilleros identificados como Freddy Chávez y Reinaldo Argueta fueron condenados a 80 y 40 años de prisión respectivamente por su participación en delitos relacionados con agrupaciones ilícitas. Ambos son responsables de al menos 8 homicidios agravados y 2 tentados, además de 3 casos de privación de libertad y 3 de extorsión. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, una de las víctimas era miembro del Cuerpo de Agentes Municipales de San Miguel. La víctima fue asesinada con arma de fuego después de que estos sujetos reabrieran una orden de otro pandillero, actualmente bajo custodia en el penal de San Francisco Gotera. Los imputados afirmaron que la víctima pertenecía a la pandilla contraria. Estos delitos ocurrieron entre septiembre de 2012 y julio de 2013 en los distritos de Ocicala, Chirilagua, Ciudad del Triunfo y otros del departamento en el oriente del país. La Fiscalía destacó que estos hechos forman parte de una serie de ataques y acciones violentas motivadas por enfrentamientos entre grupos ilícitos en la región que causaron temor y daños a la comunidad. Y en otros temas, las lluvias registradas en el territorio salvadoreño ya han causado diferentes emergencias a nivel nacional. En la siguiente nota conozcamos cuál es el balance que han brindado Protección Civil y cómo se están preparando para los próximos meses. Árboles y postes caídos e inundaciones urbanas son las emergencias que han dejado las lluvias de los últimos días en distintos puntos del país, destacó el director de Protección Civil. Según proyecciones, se espera que en junio las precipitaciones incrementen. Cuando ya tenemos precipitaciones bastante importantes, el suelo se humedece, la tierra pierde su capacidad portante y eso hace que algunos postes pierdan o se inclinen, mejor dicho, pierdan la verticalidad. Tenemos junio, un mes muy lluvioso. Julio probablemente tendremos una canícula, pero luego otra vez agosto y septiembre, que como ustedes saben, históricamente siempre son los meses más copiosos. Y ante posibles emergencias que podrían registrarse con el aumento de las lluvias y los miles de salvadoreños que viven en zonas vulnerables, la institución ya cuenta con 180 albergues listos a nivel nacional para atender a más de 25,000 personas. A fin de poder, diría yo, tener esa listeza operacional para alertar tempranamente y obviamente pues evacuar tempranamente. En puntos cercanos a donde pues de acuerdo al Plan Nacional de Respuesta, que obviamente parte del análisis de riesgo, se determinan como probables escenarios de intervención. Inundaciones de planicie, costeras y urbanas, movimientos de ladera, derrumbes, deslave, deslizamientos, más caídas de árboles y postes, son los posibles escenarios que Protección Civil plantea se podrían registrar durante los próximos meses. El funcionario aseguró que los elementos ya se encuentran listos para activar acciones y atender estos impactos. Un informe de Carla Araniva. Y ahora les invitamos a conocer cuáles son las causas que provocan la caída de árboles en áreas urbanas y qué se puede hacer para tener ciudades verdes sin este tipo de riesgos. Cada vez que llueve vemos imágenes como estas, de árboles caídos en la mayoría de casos en el área urbana, donde muchas veces restringen la circulación vehicular. Pero se ha preguntado por qué estos árboles tienden a caer. Según un experto del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, se debe al tipo de árbol, la edad, el entorno, entre otros. Tenemos mucho árbol de eucalipto, por ejemplo, que levanta las raíces, es laurel de la India, que sus raíces son por las condiciones de las ciudades, que son suelos bien compactos,
las raíces quedan en la superficie, entonces eso con un viento fuerte hace un volcamiento del árbol. También si el árbol tiene alguna herida en las raíces o en el tronco, por ahí comienza a filtrarse el agua. Según Gómez, luego de plantado un árbol en sectores urbanos, las autoridades deben darle un seguimiento, haciendo verificaciones, porque existen indicadores cuando está próximo a caer o en estado de vulnerabilidad. Hay que hacer un diagnóstico del estado de los árboles y el mantenimiento adecuado. O sea, árboles demasiado grandes en la ciudad también son un riesgo y hay que podar. Hay que hacer podas de saneamiento, podas de mantenimiento, podas de limpieza. O sea, también el sembrar árboles dentro de las ciudades implica un compromiso de las autoridades encargadas. Pero existen formas para que se pueda arborizar ciudades sin dañar los entornos y de forma segura. Un paisajismo urbano, usar árboles autóctonos, por ejemplo el eucalipto y todos esos árboles araucaria que se ven mucho en las ciudades, son introducidos, no son endémicos. Entonces usar árboles, el maquiligua mismo podría ser una opción. Durante el fin de semana al menos 25 árboles cayeron en diferentes puntos del país debido a las lluvias, según Protección Civil. La institución señala que el exceso de agua provoca el fenómeno de licuación y ablandado en el suelo, poniendo en una situación vulnerable al árbol, que un viento de gran intensidad podría derribarlo. Este es un informe de Moisés Bonilla. La alcaldía de San Salvador Centro realiza obras de mitigación en taludes. La periodista Jacqueline Orellana nos informa al respecto. Así es, me encuentro con el director de Protección Civil Municipal, William Hernández, quien nos estará hablando acerca de las obras de mitigación que se están realizando en la zona de Mexicanos, en la segunda calle Oriente. Buenas tardes, William, coméntanos. Se está haciendo un trabajo de impermeabilización en aproximadamente 240 metros cuadrados. Esto es una área de alta afluencia vehicular, así que como manera preventiva nosotros estamos haciendo esos trabajos. En cuanto a las emergencias atendidas por las recientes lluvias, ¿si nos podría detallar acerca de cuántas emergencias se han atendido? Nosotros con las lluvias que hemos tenido ahorita han sido las recurrentes que ocurren durante el invierno. Hemos tenido 20 caídas de árboles y ramas en San Salvador Centro. Hemos contado con algunas inundaciones urbanas en sitios que ha tenido un exceso de basura. Recordar también la corresponsabilidad por parte de la ciudadanía de botar la basura en horarios correspondientes o no botarla también en la calle, que son una de las causas que genera regularmente las inundaciones urbanas. Bueno, muchas gracias, William Hernández. Ya escuchábamos las declaraciones del director de Protección Civil Municipal de San Salvador acerca de las recientes obras de mitigación que están realizando para prevenir cualquier desastre. Con esta información regreso la señal al estudio principal. Feliz tarde. Gracias por el informe. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo Amides Figueroa. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Hoy estamos esperando también nuevamente probabilidad de lluvias y tormentas que se estarán formando en la zona norte y avanzando hacia el resto del territorio nacional al final de la tarde y durante la noche. Estas lluvias podrían ser inclusive moderadas a fuertes y también en algunos lugares podrían ser muy intensas. Manténgase pendiente de las actualizaciones periódicas que hacemos a través de nuestras redes sociales para que se dé cuenta a dónde están ocurriendo estas tormentas y hacia dónde se están desplazando. Con respecto a las temperaturas, siempre bastante cálidas, sobre todo en horas de mayor insolación, máximas que estarán rondando entre los 33 hasta los 36, 37 grados Celsius fácilmente en la zona oriental y en la franja costera de nuestro país. Las condiciones en el mar son apropiadas para el turismo y la pesca, pero por favor tengan en cuenta las corrientes de retorno, que son un fenómeno permanente que pueden arrastrarlo y por lo tanto provocarle ahogamiento. Además, en mar afuera también tenemos vientos acelerados de hasta 30 kilómetros por hora, por lo tanto tomarlo en cuenta. Estas serán las condiciones del tiempo que estamos esperando para lo que resta de esta tarde y durante la noche.
Les informamos también que ganaderos del distrito de San Simón en Morazán recibieron charlas informativas sobre cómo prevenir y combatir el gusano barrenador. Técnicos del Ministerio de Agricultura les explicaron cómo curar las heridas de los animales, la aplicación de medicamento en caso de infección por larvas, la extracción de los gusanos y cómo prevenir que el ganado vuelva a contaminarse y detectar a la mosca portadora. El personal del Ministerio de Agricultura también les entregó implementos para ganaderos del distrito de San Simón en Morazán que recibieron estas charlas informativas. A los ganaderos se les entregó un kit con lo que es una pinza para extraer larvas, también un spray larvicida, un panfleto informativo de cómo tienen que realizar todo lo que es el procedimiento de la extracción de larvas, las curaciones, también unos frascos con alcohol para enviar las muestras o cuando nos notifiquen a nosotros los técnicos podamos llevar las muestras e identificar si es gusano barrenador. Yo llevo cosas nuevas para mis animalitos, para poderlos estar vigilando, estarlos cuidando, mantenerlos en un buen lugar y poder también, pues como quien dice, esto del gusano, estarlos protegiendo, pues de que ellos no vayan a tener esa enfermedad de gusano, ¿verdad? También les comentamos sobre un incendio estructural en una vivienda ubicada en la comunidad Cristo Redentor, en el pasaje 1 en la colonia Escalón en San Salvador, que se registró en las últimas horas. Cuerpo de Bomberos realizó las maniobras necesarias con el objetivo de contener la propagación del fuego y proteger las estructuras cercanas, logrando controlar la emergencia y eliminar el riesgo de las llamas que se extendieran a viviendas vecinas. De acuerdo a Cruz Verde, un joven de 21 años resultó con quemaduras leves en cuello y tórax y aún no se determinan las causas del siniestro, pero Cuerpo de Bomberos ha iniciado las indagaciones al respecto. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Le comentamos que varios siniestros viales se han registrado en las últimas horas. Entre los heridos se encuentran 2 motociclistas. El irrespeto al reglamento de tránsito ha sido la principal causa de estos percances. Un motociclista resultó lesionado tras un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Juan Bertis en Ciudad Delgado. Según comandos de salvamento, el hombre de 32 años impactó contra un autobús particular, por lo que fue estabilizado en el lugar para ser trasladado a un centro hospitalario. Mientras que en el kilómetro 8 del Boulevard Constitución, un motociclista sufrió otro percance vial. De acuerdo a testigos, el accidente ocurrió por no guardar la distancia reglamentaria, lo que provocó que colisionara en la parte trasera de un vehículo, el cual también impactó con el automóvil de adelante. El conductor de la motocicleta fue trasladado hacia un hospital. Otro siniestro vial se registró en la intersección de la Sexta Calle Oriente y la avenida Sabla Tuche, donde 2 vehículos colisionaron tras el irrespeto a la señal de alto. El accidente quedó registrado en el sistema de videovigilancia de la Alcaldía de la Libertad Sur, quien también compartió las imágenes de otro percance vial que ocurrió sobre la calle Chiltiupán, en las cercanías del Redondel El Platillo, donde un microbús impactó contra otro vehículo. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. También les informamos que un adulto mayor perdió la vida tras ser arrollado por un motociclista en la vía pública. La víctima fue identificada como Amado Tarcisio Santamaría, de 80 años. Cruzaba la calle cuando fue atropellado. El conductor involucrado se quedó en el lugar y manifestó que la víctima cruzó sin precaución alguna. El incidente ocurrió frente a la delegación de policía del distrito de El Rosario en La Paz. Y otro accidente de tránsito se registró en el kilómetro 6 de la carretera panamericana en el sentido de Santa Tecla a San Salvador, donde el conductor de un camión perdió el control e impactó contra la zona verde a un costado de la vía, lo que provocó que volcara.
Pese al fuerte impacto, el motorista del vehículo pesado no resultó lesionado. Únicamente fue atendido por los socorristas tras sufrir una crisis nerviosa y no se reportaron otros vehículos involucrados en este percance. Cambiamos de tema y hoy nos referimos a las infecciones respiratorias y diarreas que continúan siendo las principales enfermedades en El Salvador, mientras que la fiebre tifoidea muestra un ligero aumento. Las enfermedades más comunes en El Salvador son las infecciones respiratorias, con un promedio de 25,000 casos reportados, seguidos por las diarreas, que suman 41,114. La neumonía, que es una complicación de las infecciones respiratorias, ha disminuido con 239 casos registrados, lo que representa una baja en comparación con años anteriores. Que en el año siempre hay estaciones o épocas que puede haber un repunte, una alza normal de enfermedades respiratorias, gripes, influenzas, acordemos que siempre puede existir el COVID, neumonías también, pues porque hay pacientes que siempre tienen enfermedades crónicas. Actualmente en el país, todo el sistema integrado de salud, los hospitales, las unidades de salud, nos encontramos en una zona de seguridad. Por otra parte, la fiebre tifoidea ha tenido un leve aumento, con 9 casos detectados en la última semana. Entre sus síntomas más comunes están la fiebre alta, dolor abdominal, dolor de cabeza, debilidad y pérdida del apetito. En contraste, solo se reporta un caso de COVID-19, reflejando una baja en la presencia del virus en el país. La fiebre tifoidea es una enfermedad transmisible por una bacteria que se adquiere a través de la contaminación del agua, de los alimentos, con esta bacteria, una transmisión fecal oral, que podemos disminuir la probabilidad de adquirir esta enfermedad reforzando las medidas de higiene durante la manipulación, la preparación de nuestros alimentos y por supuesto con estas medidas que tenemos que realizar cuando vamos a ingerir nuestros alimentos, es decir, lavar nuestras manos con agua y jabón antes de preparar alimentos, antes de sentarnos a la mesa, después de ir al baño. Las diarreas, con un total de 4,087 casos en lo que va del año, continúan siendo una de las principales preocupaciones sanitarias, afectando principalmente a niños y personas con acceso limitado a agua potable y saneamiento adecuado. Las enfermedades diarreicas todavía estamos bajo el nivel de seguridad, sin embargo, recordemos que es muy fácil contagiarnos de una de estas enfermedades, sobre todo cuando viene la época lluviosa, porque aumenta pues la producción de moscas, la producción de estas fuentes de contaminación del agua y nuestros alimentos. Por eso es importante mantenernos vigilantes de la aparición de estos síntomas y llevar a nuestros niños, a nuestros pacientes, a nuestros familiares a tiempo para poder recibir una atención médica oportuna. La Organización Mundial de la Salud mantiene la alerta por el aumento de casos de Mpox, es decir, viruela del mono, en países como África, aunque en El Salvador no se han reportado casos hasta la fecha. Según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, destaca una tendencia a la baja en los casos de neumonía, un ligero repunte en fiebre tifoidea y una estabilidad en los niveles de COVID-19. Este es un informe de Jacqueline Orellana. El incremento del consumo y adicciones de drogas en jóvenes genera preocupación en El Salvador. Los centros de rehabilitación de Fosalud atienden cada año a más de 1,000 personas. Las estadísticas más recientes sobre el consumo de drogas en El Salvador reflejan un incremento. Los más afectados son jóvenes de 18 a 25 años, según datos de organizaciones que atienden a pacientes con adicciones.
Cada año más de 1.000 personas reciben atención en los centros de prevención y tratamiento de adicciones que operan bajo la dirección del Fondo Solidario para la Salud. Las clínicas de rehabilitación ofrecen programas para la cesación al consumo de tabaco, alcohol y drogas como marihuana, la cocaína y la metanfetamina. Bajo el convenio marco a nivel de la OMS manejamos el control y el manejo del tabaco en el país. También manejamos las adicciones del alcohol, las adicciones de otros estupefacientes y también marihuana, etcétera. Contamos con 7 centros en el país, es decir, la población que es gratis. Siempre si necesita más información, marcar el 2528-9727. Los tratamientos pueden extenderse desde 2 meses hasta 2 años, dependiendo del nivel de adicción y progreso del paciente. Según el último informe de la Comisión Nacional Antidrogas, el 87% de casos atendidos en el servicio de salud estaban relacionados al alcohol. Un 5% corresponden a tabaco y un 4% al consumo de otras sustancias psicoactivas. Nosotros en lo que va de año con año tratamos de hacer una inversión bastante fuerte sobre los medicamentos específicos, tanto para las personas adictas al alcohol como las personas adictas al tabaco, a la marihuana. Entonces, eso hacemos una inversión junto con los demás medicamentos de todo el país de alrededor de 6 millones. Esto van a los CPTA, que se abrevia así, Centros de Prevención y Tratamiento de Adicciones. A nivel mundial, cerca de 64 millones de personas padecen de trastornos asociados al consumo de drogas. Sin embargo, solo 1 de cada 11 reciben tratamiento especializado. Ante este panorama, las autoridades insisten en la necesidad de mejorar el acceso a tratamientos, pero más aún de atender la raíz del consumo de estas sustancias. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly. Sanitaria. Vamos a conocer cuáles son estas nuevas disposiciones hechas por la institución. A partir del martes 1 de julio, los profesionales, empresas e instituciones dedicadas a la salud deberán realizar los trámites de registro sanitario de sus dispositivos médicos en la ventanilla electrónica de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Este proceso aplica para nuevos registros, según detalla la institución, por lo que ya no será necesario presentar documentación en físico en sus instalaciones. Entre los trámites de modificaciones jurídicas posteriores al registro de dispositivos médicos que se podrán realizar de forma electrónica a partir del 1 de julio se encuentran cambios de titular, cambios de apoderado o profesional responsable y cambio de razón social. Otras solicitudes, como la renovación de registro sanitario para dispositivos médicos u otros procesos posteriores al registro de los aparatos, seguirán presentándose de forma física hasta que se incluyan en la versión digital. En el comunicado, la superintendencia también detalla que los nuevos registros sanitarios de dispositivos médicos que hayan sido presentados en físico antes del 1 de julio continuarán bajo esa modalidad, por lo que de haber procesos de subsanación, solicitudes de prórroga o suspensión de plazo relacionados a dichos trámites, estos tendrán que presentarse en la ventanilla ubicada en el 4º nivel de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Este es un reporte de Fernando Morales. Y le comentamos que ya inició el proceso de inscripción ante el registro de agentes extranjeros de El Salvador. Con la vigencia de la ley, el Estado aplicará un impuesto de 30% a toda persona natural o jurídica que reciba financiamiento desde el exterior. Un plazo de 90 días tienen las organizaciones para realizar el proceso de inscripción ante el registro de agentes extranjeros luego de la entrada en vigencia de la reciente ley aprobada por la Asamblea Legislativa, que señala que de forma obligatoria toda persona natural o jurídica que reciba financiamiento desde el extranjero debe cumplir este requisito ante el RAEX, que será una dependencia que funcionará adscrita al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Institución que, a través de redes sociales, notificó que ya pueden efectuar este trámite descargando la solicitud y formulario de registro, los cuales, al ser completados, deben ser enviados al correo electrónico presentaciondetrámites.raex@gobernacion.gov.sb o presentarlos en las oficinas de atención. Además, ponen a disposición el WhatsApp 7070-3516 para mayor información.
Para quienes incumplan con esa inscripción, la ley determina la imposición de multas de hasta $250,000 y la cancelación de la personería jurídica. Tras esta inscripción ante el Ministerio de Gobernación, el Estado aplicará un impuesto del 30% sobre todas las transferencias extranjeras, incluyendo donaciones y bienes en especie. Esta normativa también prohíbe a los agentes extranjeros realizar actividades políticas o que, a juicio del Estado, puedan alterar el orden público, la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país. La ley de agentes extranjeros, que fue aprobada con dispensa de trámite, es decir, sin discusión y análisis por parte de los diputados, ha generado críticas nacionales e internacionales. Recientemente, la Unión Europea lamentó la adopción de esta normativa porque podría restringir el trabajo de la sociedad civil y contradice las obligaciones internacionales. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Incremento en exportaciones y una ciudad médica son algunas de las propuestas que realizaron gremiales al Ejecutivo. Sin embargo, piden que se intervenga en diferentes áreas. Un 10% de crecimiento anual de las exportaciones propone la Corporación de Exportadores de El Salvador, que actualmente ronda entre el 5 y 6%. Para lograrlo, piden se negocie la eliminación del 10% de aranceles impuestos por Estados Unidos. Sostiene que El Salvador está en desventaja con México debido a que a ese país no le han sido aplicados. Una petición que ya fue solicitada al país norteamericano. Y varios de nuestros productos se producen también en México. Entonces, un comprador va a preferir comprar, valga la redundancia, de un país que no aplica esos aranceles. ¿Por qué? Porque el arancel le va a hacer más cara a la operación. Se le hace más cara a nosotros. En este momento, ¿quién lo paga? A veces depende de la negociación que haga entre el comprador y el exportador. A veces lo paga el comprador, a veces lo paga el exportador. En temas fiscales se solicita se amplíen los beneficios en zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo, cuyo plazo, asegura, está a punto de vencer, así como el reintegro inmediato del IVA exportador. ¿Qué mejor forma de una autoliquidación? El empresario le debe al gobierno, el gobierno le debe el impuesto al empresario. Crucemos y santo remedio. Nosotros lo vemos en forma sencilla, pues, pero hay que establecer un sistema. Actualmente se cruza, pero solo se cruza con los IVA de importación. Otra de las peticiones es agilizar la operatividad en el puerto de Acajutla, el mejoramiento y ampliación a 4 carriles de la carretera Anguiatú-Atlántico. Como primer pedido, porque ahí lo que quedamos con el presidente mismo lo dijo, hay que revisar las carreteras, todas las carreteras, porque tenemos problemas de las carreteras que llevan a esos puntos de conexión. Coexport propone, además, la creación de un ente público-privado que se delegará a la Secretaría de Comercio. Que dependa del alto nivel para impulsar precisamente las exportaciones y las inversiones, viendo qué es lo que se requiere para articular todos estos esfuerzos entre el sector público y el sector privado y hacer que esto crezca. Hay que hacer un ente que permanentemente estemos en ese diálogo y creando acciones. También se presentó el proyecto de la ciudad médica que contempla la exportación de esos servicios para que personas de otros países vengan a El Salvador a realizarse tratamientos en hospitales de primera calidad, que sean de la zona oriental del país. Este es un deportiva y hasta acá con Noticiero Hechos. Así es, concluimos con esta entrega de noticias. Gracias a usted por habernos acompañado. Les deseamos una feliz tarde. Nos vemos mañana.